Bueno, nada, pues agradecerles mucho, eh, digamos como digamos la red y el nodo, o en particular el nodo, que en realidad pues la red es algo mucho mayor, pero el nodo, digamos, de investigación, creación y ecologías de prácticas, que ha tenido pues esta ambición de reunir una buena cantidad, ¿no? de investigadores en América Latina. Y al ser tantos, pues no, es difícil decir que va a haber algún momento de una asamblea donde estén todos, pero digamos, pues es bonito ver a varios de acá y digamos que reúnen varios continentes, ¿no? Desde Noruega, en fin, Chile, Brasil, México, ¿no? Y bueno, hay gente también, bueno, Angie, que es de Venezuela, en fin. eh, y Y bueno, digamos un poco la idea es sí, empezar a conocernos, empezar a ver pues posibilidades de colaboración, pero sobre todo pues empezar a pensar juntos ciertas ideas que mueven, ¿no? El propio nodo, como es la de investigación-creación, pero también la idea de laboratorio, ¿no? Digamos que entendemos que puede un laboratorio, que puede la investigación-creación, sobre todo desde esta postura transdisciplinar, que no sería algo que le cabe solo a las artes, sino digamos, pues acá hay gente de filosofía, de educación, ciencia y tecnología, ¿no? Letras, entonces, digamos, bueno, cine, entonces creo que es importante como hacer un poco más porosa y generosa esta idea de investigación-creación. Y todo esto, pues a la luz, ¿no? De una proposición que de hecho también es una de las líneas del nodo, que es pues la idea de pedagogía de la percepción y la imaginación, ¿no? Y digamos como ya dejando un gancho, pues sobre todo pensando pues la percepción como algo que en última instancia pues la política es una cuestión de percepción, ¿no? Lo que sea percibir existe o no. Y digamos, pues esa disputa por hacer percibir, ¿no? También implica ahí un gesto pues, de pedagogía, entendido pues como la adquisición de hábitos. Entonces la idea es que hoy vamos a estar conversando, pues así como a más a viva voz, Antonia, Antonio, eh, Pedro, Renzo, ¿no? Y que digamos fue todo un juego de Tetris, no solo por la agenda de todos, sino más o menos como porque hubiese ciertos puntos de contacto, pero que también se mantuviese como cierta heterogeneidad. Y bueno, de algún modo pues como las palabras por los intereses que cada uno de ustedes trajo, pues aparecían pues como imaginación, pragmáticas, desplazamientos de la percepción. Pero bueno, entonces la idea es que cada uno tenga 15 minutos como para exponer de una manera muy tranquila sus ideas y después, pues todos los que están acá, bienvenidos a participar, a alentar la discusión. La idea es que no nos alarguemos, digo, por lo menos, no sé, después de pandemia, algo de más de 2 horas me parece excesivo, así que digamos como que nos quedemos ahí en la hora y media, hora y 40, creo que va a estar bien para todos. Y después discutir un poco. Entonces no sé quién de ustedes cuatro le gustaría empezar a, a compartir, digamos, un par de ideas. ¿Qué, Pedro? O, Sí, parto yo si gustan. Si alguien más quiere partir, no tengo problema tampoco. bueno, sí, dale. Creo que a propósito que tú empiezas, también es importante quizás señalar que es uno de los propósitos del nodo y que de hecho el año pasado pues estuvimos ahí en Chile con Antonia, con Renzo, con Pedro, que es digamos el Lab APTS, ¿no? Que es el Laboratorio Articulador de Prácticas Transdisciplinares, Sensibles y Ecológicas, y que tuvo un primer encuentro, ¿no? En Chile, en una modalidad más de workshop, ¿no? Oficina, ¿no? Y que esto también responde un poco a seguir pensando pues el apetece, ¿no? Que digamos surgió ahí sobre todo con Pedro y que ahí lo seguimos gestando y que bueno, obviamente pues la invitación es a que todos también de alguna manera lo ocupen desde donde están y con lo que hacen.
Súper. Bueno, parto yo entonces, ¿sí? Bien, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, bueno, a todos, a Sebastián en particular por congregarnos, ¿no? Y congregarnos además desde y desde distintos lugares eh, geográficos, ¿no es cierto? Y también disciplinares tal vez. Y bueno, yo en realidad, como el espíritu es el de abrir una conversación, una discusión y no presentar nada, ¿no? No presentar nada que pueda parecer, digamos, eh, una presentación académica, ¿no? Yo creo que como que ese quizás es el primer gesto, ¿no? Para poder pensar en algo como lo que se está gestando acá. Me gustaría, bueno, a propósito, ¿no? De esto que planteaba Sebastián, quizás compartirles un poquito, ¿no? El trabajo que hicimos el año pasado. Tengo ahí, bueno, una presentación, pero antes de eso, digo, una presentación de imágenes, más que todo, ¿no? Pero antes de eso, quizás detenerse en algunas cosas que eh, para mí han venido como siendo muy relevantes, digamos, en términos del trabajo que hago, de mis inquietudes, digamos, ¿no? De pensamiento, básicamente, y que me han dado la posibilidad, debo decir, bueno, de conectarme con gente acá, bueno, con Antonia, que ya compartimos, digamos, universidad, ¿no es cierto? Y venimos trabajando juntos hace ya varios años y hemos hecho algunas cosas juntos, digamos, ¿no? Iniciativas también como para congregar a otros, digamos, ¿no? O sea, siempre pensando un poco en eso, en un trabajo bien como compartido, digamos, ¿no? Y bueno, y posteriormente con Sebastián, con el cual me encontré por los azares de la vida a través de las redes, ¿no es cierto? Y tan intenso fue el encuentro que después empezamos a inventar formas de encontrarnos, digamos, ¿no? Y eso nos ha dado la opción, la chance de estar juntos en varias ocasiones y la última de esas fue a propósito, ¿no? de este laboratorio que empezamos a escribir ideas, ¿no es cierto? Y en algún momento apareció esta idea del este laboratorio articulador de prácticas transdisciplinarias, sensibles y ecológicas, valga el nombre de fantasía, ¿no? Y que después Sebastián así como que tuvo con la ocurrencia, apareció esto como apetece y lo vinculamos, digamos, con esta idea, ¿no es cierto?, respecto como de la dimensión de la comida, ¿no es cierto?, de eso que se gesta ahí, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, ha servido también como para empezar a pensar este espacio desde lugares muy distintos. Entonces, bueno, solo comentarles, digamos, brevemente que mi interés, yo efectivamente ya hace varios años que estoy vinculado a la academia, no es mi lugar de entrada, digamos, al mundo laboral, porque yo soy psicólogo de base, trabajé varios años como psicólogo, trabajé en escuelas públicas, digamos, y bueno, con el tiempo me pude ir estudiando, hice estudio de posgrado, y hasta que obtuve mi doctorado, digamos, ¿no? Pero les comento eso porque creo que esa entrada, digamos, más diagonal al espacio de la academia fue una buena escuela, digamos, ¿no? Y una buena escuela para no olvidarse que afuera del mundo, ¿no es cierto?, de las paredes de las universidades pasan cosas y pasan cosas que además no siempre coinciden, digamos, con lo que se está pensando, con lo que se está narrando, con lo que se está postulando al interior del espacio universitario. Y yo creo que en ese tránsito siempre he sentido como una suerte de tensión muy profunda que me ha llevado a querer siempre intentar, digamos, como resistir algunas cosas que siento que no terminan de cuajar, digamos, ¿no? Diría que una de ellas, así, la más notable, que tiene muchos detalles, pero esta idea, ¿no es cierto?, qué sucede o qué ocurre entre esta cosa, ¿no es cierto?, del mundo de las ideas, la teoría, qué sé yo, eh, que uno también, ¿no es cierto?, lee y reflexiona, ¿no?, pero también la práctica, ¿no? Y más allá de eso, también pensar en la distinción
entre eso de la teoría y eso de la práctica, es decir, hasta qué punto en realidad es tan posible hacer esa demarcación, o hasta qué punto esa demarcación responde más bien a una suerte como de hegemonía, ¿no es cierto?, que viene a reproducir ciertas lógicas que están instaladas y muy naturalizadas, ¿no? Nuestros modos, digamos, de entender el mundo, nuestros modos no solamente de entenderlo intelectualmente, sino también nuestros modos como de habitar el mundo. Entonces esa cosa media resistente, media adolescente, media, ¿no es cierto?, como me ha llevado a querer precisamente como centrarme en ciertos ejercicios que podrían leerse en una clave más como, no sé, deconstructiva tal vez, ¿no? Muchas, bueno, mis referencias anteriores que tenían que ver con un trabajo más enfocado en el problema de la subjetividad del poder, todas esas cosas, pero que han ido derivando en otras cosas un poco diferentes, que quizás tienen, todavía conservan, digamos, esa inquietud de base, ¿no? Y que refieren, digamos, como precisamente esta idea, ¿no? Como de una pregunta por la percepción, digamos, ¿no? Por la percepción como algo que quizás se puede inscribir, digamos, desde algo distinto, ¿no? Aquello que solamente captamos en el registro de esa sensibilidad, ¿no es cierto?, desde una dimensión analítica, de nuestros 5 sentidos, ¿no es cierto?, y esas separaciones, digamos, que hacemos habitualmente, ¿no? Entonces también poder entrar, digamos, al problema, digamos, de la percepción o las percepciones desde una dimensión que apela a una suerte de algo, una cosa sensible, ¿no es cierto?, más allá de la sensibilidad, como decía, y que de alguna forma nos contacta o nos afecta o nos tensiona o nos provoca, digamos, movimientos sin que tal vez nosotros seamos tan conscientes, digamos, de eso. Y eso que estoy planteando no me parece que sea nada tan novedoso, en el sentido que yo creo que nosotros todos los días nos están pasando muchas cosas y por nuestros marcos, digamos, de lectura, ¿no es cierto?, nuestros modos, digamos, de subjetivación, en realidad hacemos el intento, digamos, por bypassear muchísimas cosas, y no obstante eso, igual hay algo de eso que va quedando, ¿no? Entonces, quizás una primera pregunta como un poco, no sé, más allá, digamos, de los límites, ¿no?, de la racionalidad, sería precisamente preguntarse por esta posibilidad de generar algo, ¿no es cierto?, que nos permita conectarnos más con esa sensibilidad, ¿no es cierto?, que nos está, digamos, ahí afectando permanentemente, ¿no? Y bueno, y de ahí se han derivado varias lecturas, digamos, ¿no?, autores que entran un poquito en esos temas, pero más allá que quedarse con una suerte, digamos, de interés, digamos, monográfico por un autor, o hacer una exégesis, ¿no es cierto?, respecto al pensamiento de un autor, en realidad el espíritu siempre ha sido decir, bueno, pongamos a funcionar a los autores, digamos. Como algunos de estos autores también nos han dicho, digamos. Es decir, en realidad no estamos acá para hacer, digamos, para reforzar un discurso, ¿no es cierto?, sino que estamos más bien para ver cómo estas ideas, ¿no es cierto?, pueden ponerse, digamos, a funcionar en torno a otras cosas, ¿no? Entonces, yo siento que ese es como, lo planteo desde un lugar súper como intuitivo, ¿no? Que esa es una de mis grandes inquietudes y que yo siento, como les decía, que con las personas con las que me he conectado, y diría que no somos tantos tampoco, digamos, ¿no? No estoy diciendo que nos haga más especiales, solo digo que creo que esta entrada, digamos, tampoco es tan habitual, porque yo siento que hay mucha gente que habita la academia, digamos, desde los lugares desde los cuales se espera que la habiten, ¿ya? Y eso también es un poco frustrante, digamos, porque uno también querría, digamos, poder como compartir estos espacios, poder abrirlos, poder hacer cosas, poder, a pesar de que, claro, uno está, digamos, obligado a cumplir con ciertos requerimientos, la docencia, digamos, la investigación, la publicación. Nosotros acá en Chile, por lo menos, tienen un régimen de publicaciones muy, muy exigente, pero creo yo que
a pesar de eso hemos estado dispuestos, digamos, a hacer ese gesto, digamos, o incluso a hacer una suerte de gesto de simulacro, ¿no? Como introducir estas temáticas dentro, ¿no es cierto?, de estos espacios, digamos, ¿no?, formales, institucionales, de publicaciones o de trabajos colectivos que hemos ido realizando. Creo que el ejemplo de eso fue un poco esto Laboratorio APTS. No sé si mucha gente lo entendió, digamos, fuera, digamos, de aquellos que participaron, ¿no es cierto? Cuál era como el espíritu, digamos, pero yo tengo la ilusión, digamos, de que estas cosas van generando, digamos, reverberaciones, van generando impactos, digamos, que pueden ir movilizando otras cosas en lugares que uno ni siquiera se imagina tanto, ¿no? Entonces digo eso para así también como hacer un gesto de honestidad, digamos, ¿no? Y bueno, esto es lo que me lleva, digamos, a querer estar acá, ¿no? Eso. Ahora quizá me gustaría mostrarles un poquito el trabajo que hicimos, porque varios de ustedes no tuvieron la chance de estar, digamos, ¿no? ¿Se puede compartir pantalla acá en este? Sí, 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 creo que es como el televisorcito con una flechita hacia el lado. Ah, vale, televisor con flechas será este, ¿no? Creo que Y sí. igual unos 5 o 6 minutitos, amigo, ahí para... Vale, sí, va a ser muy, muy rápido, sí, porque después dejemos espacio para otros y la conversa. ¿Se ve algo, no? a No ver, se ve nada. ahí va. No, ahora sí. ¿Qué se ve? ¿Se ven ustedes? Se ve como tu escritorio. Ah, vale. A ver, a ver, ¿y ahora? Ahora sí. Ya, voy a pasar muy rápido, ¿ya? Esto solamente, bueno, esto fue un poquito como digamos, la visualidad, ¿no? Del- del encuentro que desarrollamos con Seba, el cual participó, bueno, Renzo estuvo presente también y hubo algunas otras personas que estuvieron que no están hoy día, ¿no? Eh, Solo imágenes respecto de un poco el trabajo que se fue hilvanando. Aquí estoy haciendo un poco de trampa porque en realidad esto no es nada que yo haya producido de manera individual, ¿no? Sino más bien fueron cosas que fueron surgiendo en el espacio, ¿no? Esta imagen es más bien como de un elemento, objeto, diría yo, imagen, objeto, ¿no? Que fue ocupando un lugar central dentro de nuestra conversa. Estábamos en un espacio, un tipo de sala auditorio y esto viene a romper un poquito, ¿no? Con todo ese marco formal, ¿no? Que estaba por esa arquitectura y como que introdujo, digamos, como otra intensidad, ¿no? A lo que ahí empezamos a construir. Esto fue algo que se fue dando a medida que íbamos conversando, que íbamos comiendo, digamos, y bueno, efectivamente todos habíamos llevado un elemento alimenticio, nutricio, digamos, además de otros objetos que llevamos así como una suerte de caja de utilería para ver qué sucedía con ellos, bueno, y empezaron a aparecer un poco estas cosas, ¿no? Este es un poco el trabajo que fuimos haciendo, ¿ya? Ahí está, bueno, Renzo de espalda, de hecho. Está Patricio, que no está hoy día, y Rafa también, que son otros colegas de acá de Santiago, o sea, de Valparaíso y de Santiago, ¿no? Y bueno, es parte del trabajo que estamos haciendo. Eh, bueno, ahí está Renzo, ¿no es cierto?, que nos propuso una actividad respecto de la posibilidad, ¿no?, de hacer ciertas trayectorias o recorridos, un poco, ¿no?, quitando ese elemento, ¿no?, visual, introduciéndonos, digamos, un espacio de recorridos a través de un espacio fuera de la sala, ¿no? Y agudizando ciertos elementos que tienen que ver con lo auditivo, para ver qué cosas iban saliendo, mediado también por la grabadora que Renzo tenía, y los audífonos, qué sé yo. Eh, Todas estas cosas que se fueron armando, digamos, que se fueron ensamblando. Um, una cosa que yo creo que es interesante, ¿no? Como del trabajo, que hay un elemento que tiene que ver, esto fue como una cosa muy vivencial, pero que también está atravesada por una cosa bien como narrativa, digamos, había bastantes elementos, digamos, de escritura, ¿no es cierto? Eh, Apelando, digamos, a una cierta habla, y acá la idea no era renegar de eso, sino más bien ponerlo de alguna manera, ¿no es cierto?, al servicio de otro tipo de encuentros, de otro tipo, digamos, de conexiones, de otro tipo de articulaciones,
también quitándole un poquito ese peso respecto a lo que debería, ¿no es cierto?, constituir un espacio de estas características, renunciando a la idea también, un poco como acá, ¿no?, como de transformar esto, digamos, en un espacio de presentación de trabajos, digamos, ¿no?, como cosas cerradas, elaboradas, etcétera, etcétera. Y en esta línea entonces fuimos armando una bitácora, que es un poco un trabajo de registro. Yo empecé a jugar con estas imágenes, que básicamente les tomé fotos, digamos, y me preguntaba un poco también un poco por esta idea del archivo, ¿no? Pero es un archivo que también se transmuta, digamos, y se va transformando y se puede empezar a acoplar de distintas maneras, ¿no? Incluso en este mismo ejercicio de pensarlo a la luz, digamos, de una imagen que aparece proyectada, digamos, en una pantalla digital, esto que no tiene ningún orden, digamos, aparente, ¿no? No tiene un orden aparente en su materialidad, digamos, más allá que el orden que daba, digamos, el cuaderno de notas, el bloc de notas, digamos, pero que tampoco tenía que ver, digamos, con hilar algo o tenía que ver con conectar, digamos, de cierta manera ciertas ideas clave, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, y es un trabajo que con SEA también lo tenemos un poquito ahí en vilo y queremos también poder hacer algo con esto y luego también poder compartirlo, ¿no? Como parte del trabajo del nodo, más que para darles un resultado, una síntesis, más bien como precisamente como esta idea de qué cosas se podrían hacer, digamos, ¿no?, con esto, qué multiplicidad de cosas podrían salir, digamos, ¿no? Pero aparecen algunas ideas, ¿no es cierto?, algunos nodos, algunas preocupaciones que se escriben, que se verbalizan, digamos, y que se performan también, ¿no? Entonces están como todas estas capitas, digamos, que están ahí un poco, pensaba un poco en esta cosa como, a propósito, ¿no?, de la cosa comestible, alimenticia, un poco esta olla, digamos, ¿no?, que todos los componentes están ahí como se están macerando, están, digamos, ¿no?, están todos bajo el fuego y se están mezclando de maneras que son bastante también impredecibles, digamos, ¿no? Todas estas cositas, como les comentaba entonces, esto de, bueno, poner conceptos, poner imágenes, poner dibujos, sin ningún tipo de intención, básicamente, ¿no?, de generar, digamos, una unidad, ¿no?, en base a esto. Digo, no, incluso podría pensar a propósito, ¿no?, no solamente respecto del papel, la tinta, las palabras, ¿no?, sino también, por ejemplo, a propósito de esas conexiones que aparecen en las sombras, digamos, ¿no?, o esas conexiones que se pueden producir entre imágenes, ¿no?, en esos espacios en blanco, que es algo que también estamos pensando con SEA ahora, un poco introducir quizás en esas grietas o potenciar la aparición de esas grietas para poder entonces empezar a hacer un ejercicio de imaginación, digamos, ¿no es cierto? Pero esa imaginación, una vez más, conectado con esta idea de conexión con esto sensible, ¿no?, que de alguna manera creo que la dificultad precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Un sensible que en realidad traspasa, digamos, o se resiste también a ser inscrito dentro de un registro determinado. Entonces, quizás en este día laboratorial sería como uno de los objetivos poder pensar precisamente en esa generación como de trayectoria, tránsito, y que el objetivo sea ese, básicamente, ¿no? Es decir, que no remita o que no derive finalmente en encontrar, digamos, ¿no? O en finalizar, digamos, ¿no? O en llegar a un punto, sino más bien estar permanentemente marcando trayectorias, digamos, ¿no? O sea, pensar eso, el problema de la trayectoria. Yo creo que ahí hay una cuestión pero esta es una cuestión más teórica que estamos pensando ahora, precisamente la idea de la imagen como eso, ¿no?, como esa potencia, fuerza, digamos, que emerge ahí, digamos, en esas aperturas de trayectoria, digamos, ¿no? No como algo cerrado, no como algo referencial, ¿no es cierto?, clausurado, sino más bien en esa relación de intermediación, ¿no?, como plantea un poco Simondón, digamos. Pienso que es un tema interesante, entonces yo creo que podría ser uno de los elementos, digamos, para pensar en un laboratorio así, trabajar un poco desde esa visión de la imagen, digamos,
¿no? Creo que se ha hecho poco, digamos, en el sentido que la imagen siempre como un lugar subsidiario, digamos, ¿no? Al pensamiento, digamos, al lugar, digamos, a lo semiótico, y creo que la imagen da esa posibilidad de pensar ese nuevo semiótico material de una manera interesante, ¿no? Para poder empezar a generar nuevos modos de contar, nuevos modos de narrar, ¿no? Un poco a los Haraway, ¿no? Entonces, con eso voy a cerrar, digamos, mi provocación, digamos. Quería mostrar eso y bueno, no sé. Gracias, gracias Pedro, no, creo que hay una entrada muy interesante. eh, y bueno, pues igual yo ando tomando unas notas, pero sí rescato ahí lo que tú decías de habitar diferentemente la academia, la universidad, ¿no? Y digamos la cuestión de la apertura de los sentidos, así como esto último, ¿no? Del tránsito, la trayectoria, la imagen como tránsito y trayectoria. Y bueno, ahora discutiremos, pero no sé si, en fin, Renzo, Antonio, ¿quién se anima a seguir? Antonio aparece. Sí, no le, sí, ¿está bien? ¿Puedo seguir yo? Ya. Bueno, hola. Mucho gusto de conocerlas. No solo conocía de aquí bueno, a Pedro, con quien trabajo bastante, a Seba, que ha sido un estímulo y un tremendo encuentro humano, ¿cierto? Con una persona muy bonita en todos los sentidos posibles, a Renzo, que lo conozco indirectamente, ¿cierto? Y bueno, espero que podamos irnos conociendo un poco más. Yo vengo del mundo de las letras, de la academia. Eh, Hace rato que estoy tensionando mis lugares de comodidad en ese sentido, ¿cierto? Sobre todo el tema de las letras es un trabajo bien solitario. La investigación en literatura tiende a ser muy solitario. Entonces había un primer esfuerzo allí de escribir a dos manos, ¿cierto? A tres manos, haciendo esos... Y con gente que no viene de la misma disciplina, ¿cierto? Tensionando un poco esos lugares. Entonces hay ahí un recorrido de eso, de autogenerarse lugares, no de incomodidad, pero de inestabilidad, ¿cierto?, por los cuales uno pueda transitar. Y bueno, en eso estoy. Entonces, como pensando cómo compartir algo hoy día con ustedes, algo que pueda ser eh, una experiencia más singularizable, ¿cierto? Pensé en un proyecto de colaboración en el que estoy trabajando ahora, hace un poquito más de un año, que me parece una experiencia que a mí me ha movido bastante mis formas de trabajar, de percibir, ¿cierto? Porque es gente que viene de otros lugares y al cual llegué de manera bastante inesperada y arbitraria. Me invitaron sin yo conocer a la gente que participaba allí, por una experiencia, por un supuesto conocimiento que yo tenía respecto, por ejemplo, a la cultura impresa de la primera mitad del siglo XX, que en efecto es una de mis áreas de investigación, pero es una artista visual, una escritora de novelas gráficas, editora de revistas, ¿cierto? Una artista como bien versátil, Marcela Trujillo, que me invitó a entrar en este proyecto como curadora, cosa que yo no hago, ni he hecho nunca en mi vida, ¿cierto? No soy curadora. Entonces ya eso era como, bueno, interesante, el trabajo de que ella estaba pensando, que es un trabajo visual, se llama Vanity Fauna, y era pensar un poco, ella pintar una serie de pinturas, ¿no?, que está haciendo para una exposición que se va a hacer el próximo año en el Museo Nacional de Bellas Artes, pero quería a alguien que supiera de revistas, ese era y tiene un curador que sí sabe de historia del arte. Entonces empezamos como a juntarnos, ¿cierto?, en el espacio del taller, que ya era una primera cosa, ¿no?, salir del espacio académico, pensar en el espacio del taller, ¿cierto?, personas que teníamos poco en común, ¿cierto?, y que el proyecto en sí era bastante múltiple, porque tiene varios componentes, ¿no? Iba a ser el trabajo de ella pintando una serie de pinturas en distintos registros, en distintos soportes, en distintos materiales, pero además tenía el trabajo de curaduría se iba a expresar en una revista, ¿cierto? Entonces también estábamos llamados a hacer una revista. Y bueno, saber de revistas intelectualmente no significa que uno sepa hacer,
la producción de una revista, ¿cierto? Entonces eso ya también era como una... y entonces, y bueno, y tenía eso, tenía también otra idea que era bastante escenográfica de lo que pretendían que sucediera en el museo, pero varias intuiciones, ¿no? No como nada muy resuelto. Entonces, tal como estaba, permitía, era un espacio bien, que me pareció, o me parece ahora, al ya haberlo transitado un poco, un espacio bien estriado, ¿cierto? En el sentido de que había muchas aperturas, muchos lugares por los cuales uno podía ir entrando, sin que necesariamente fuera en el lugar que se suponía que uno debía habitar, una cosa muy horizontal, muy, muy bonita en ese sentido, ¿cierto? Y que estábamos, que era un trabajo que no tenía hitos preestablecidos, lo suficientes para adjudicárselo, por supuesto, era una formalidad que ya había sido, ella ya tenía los fondos para hacer este trabajo, pero no había hitos tan claros tampoco. Entonces, juntarse en este espacio del taller y ver cómo las pinturas de la Maliki, es un nombre artístico, ¿cierto? Con las pinturas del museo que iban a dialogar con la exposición, más una serie de otros materiales que se suponía que íbamos trabajando y generando como un archivo que iba a ser un estímulo para diversas cosas que iban pasando ahí en el taller. Entonces me parecía a mí que que no había un foco que hegemonizara tampoco la atención de lo que teníamos que estar haciendo. ¿Ya? Entonces, eso también ha sido como otra cosa con la que he ido lidiando, ¿cierto? Algo como nuevo. Y bueno, y este archivo que se iba formando, un poco como lo que mostraba Pedro, ¿cierto? Variaba entre revistas, ¿no? De época que nosotros tenemos, una especie de fashion plates, de estos como figurines de moda que se fueron construyendo allí, ilustraciones en iPad, ¿cierto? De los mismos dibujos, una serie de cosas que iban, distintos soportes que iban produciendo como estímulos allí. Y además, otro supuesto que había o que empezó a surgir, ¿cierto? Que esta muestra, que los cuadros ahí les puedo mostrar algunos, ¿cierto? Pero son de como animales que parecen modelos de moda de estas revistas, ¿no? Pero además toda una cosa así muy psicodélica de un paisaje que los rodea, ¿no? Ella tiene mucho el lenguaje del cómic, entonces había todo ese mundo que se desplegaba allí, y entonces empezó a surgir la idea de que Vanity Fauna era un mundo, ¿cierto? Entonces teníamos como que habitarlo. Entonces, todas estas ideas que yo traje como, ay, la experta en revistas, ¿no? Ay, no, eso no puede ser porque no es de esta época, ¿no? Esto no coincide. Da lo mismo porque además tiene un humor tremendo todos ellos, ¿cierto? Entonces, el historiador del arte también trataba de poner alguna como... Y nos fuimos dando cuenta que ese no era el registro y que en el fondo había que salirse de ese lugar. Y bueno, y empezamos como una de las cuestiones que empezó a pasar, ¿no? De que cada uno podía inventarle una historia a los cuadros, ¿cierto? Digamos, inventando historias que también se pueden ir traduciendo en secciones de la revista que iba a ser esta especie de impreso que iba a acompañar la muestra. Y ahí nadie tenía un rol preestablecido, o sea, yo, la misma artista, las ayudantes del taller, ¿cierto? Todos podían llegar con una historia que se les hubiera ocurrido viendo uno de los personajes o uno de los cuadros que estaba allí en proceso, ¿cierto? Entonces, ese intercambio de roles también resulta como súper liberador, ¿cierto? Y que uno puede entrar ahí, digamos, desde otros lugares. Bueno, después, ¿cierto? Que tampoco era un mundo que tuviera como un guión, ¿cierto? Que fuera eso lo que importaba, o sea, no era solamente construir el guión de lo que iba a ser la revista, ¿no? Y todo, sino que era una cantidad de cosas que para mí era muy nuevo, que eran como los soportes muy inestables, ¿cierto? Porque uno piensa en una muestra no como el resultado de esa muestra, pero no se da cuenta en realidad cuántos soportes y cuántos tránsitos entre esos soportes implica, ¿cierto? La construcción, ese proceso, ¿ya? Entonces, ver eso, las pinturas a medio camino, de pronto los dibujos, que a ella se le ocurre, bueno, con estos dibujos vamos a poner a los niños en el museo a colorear, ¿cierto? Son las mismas, o con estos dibujos tengo una amiga que puede hacer un papel mural en vinilo, digamos en sticker de vinilo, entonces las figuritas de tinta que ella producía para alguna de las cuadros, ¿cierto? Pasan a ser papel mural,
y luego, bueno, hagamos un sillón y entonces el sillón puede tener el tapiz con el mismo dibujito, ¿cierto? Entonces se fue pensando y proyectando toda una museografía también en torno y una ambientación. Entonces decimos ya, bueno, ¿a quién se le ocurre algo? No se nos ocurre nada, bueno, vamos juntos a ver un museo, por ejemplo, algo y un recorrido, ¿cierto? Y vamos juntos a hacer ese recorrido. ¿Ya? Entonces, parecía interesante también esa idea del desplazamiento, de salir del taller, ¿cierto? De caminar, de ir juntos también a ver algo que tampoco teníamos una idea muy, ni ninguna necesidad de contribuir intelectualmente a eso. No, eran desde las reacciones más espontáneas de lo que nos parecía que podía surgir de allí. Entonces, bueno, esa idea, al salirse también como de esos espacios y pensar que los espacios naturales para cada uno de nosotros eran bien distintos. Para mí, es mi escritorio, básicamente. Para la Maliki, su taller. Y en el taller pasaban muchas cosas también, ¿cierto? O sea, no es el espacio solamente en el que ella pinta, es el espacio donde hace taller de cómic. Empezaba a circular mucha gente que también iba asumiendo roles provisorios, ¿no? Que uno los conocía en esos roles provisorios. Y bueno, y el taller, en la medida que nos hemos ido juntando, también tiene su propia historia. Es un taller que ha sido una tienda de artículos electrónicos de la familia de la Maliki por mucho tiempo. Entonces también en el proceso fue cambiando su función, ¿cierto? Había que vender ese lugar, no sabíamos si nos íbamos a ir, si nos íbamos a quedar, ¿cierto? Entonces todas esas cosas también que iban entrando, como un poco lo que mostraba Pedro en el registro de la actividad, ¿cierto? Que están fuera y luego aparece la montaña, aparecen los dibujitos que estaban ahí, ¿cierto? Como esa cosa del adentro y el afuera, ¿no? El soporte, el lugar en el que estamos, cómo eso empieza a filtrarse a la práctica que estamos ahí. Entonces, bueno, el tema que a mí me interesa mucho a nivel de investigación y que yo trabajo cuando trabajo con impresos, ¿cierto? A lo que le estoy dando mucho pensamiento o sea, fuera de este espacio que les estoy contando, ¿cierto? Es el de las materialidades expandidas, ¿cierto? Y lo que a mí me interesa trabajar con las revistas, ¿cierto? Es algo que suele no tener mucho espacio porque las revistas hoy son un campo de estudio grande, pero para historiadores culturales en general, ¿cierto? Entonces, hay una serie de convenciones respecto del estudio de las revistas y de lo que es la materialidad en las revistas que a mí me resulta muy, muy limitante, ¿no? Porque generalmente tiene que ver con cosas como de tamaño, circulación, distribución, cosas que son, es una comprensión como bastante rudimentaria de lo que es la materialidad. Y entonces yo también por mi parte estoy en un proyecto que tiene que ver con pensar las revistas, pero como materialidades expandidas, para entender cómo todos los materiales que transitan dentro de una revista, ¿cierto? Las porosidades y cómo conecta también con una fuera móviles, porque veía muy bien el proceso que efectivamente se van contagiando dibujos que transitan por diversas superficies, ¿cierto? Entonces, para mí también me resultó muy motivante y muy provechoso para pensar mi propia investigación y darle un lugar en el que eso pudiera ocurrir. Bueno, entonces también, un poco como les digo, eso, pero también lo que les contaba antes del taller, pensar la importancia de las interferencias, ¿no? O sea, como en este lugar, en lo que estaba pasando allí, que se nos colara la historia del papá de la Maliki, que había estado ahí durante años luchando por sostener un negocio, ¿cierto?, de barrio, que estaba cambiando, todo lo que estaba pasando ahí, que eso convertía el taller en un lugar precario, ¿cierto? Creo que esas son interferencias que son parte de la actividad que tendemos a borrarlas, ¿no? A no percibirlas siquiera porque uno está focalizado en una cosa, se supone que hay siempre ciertas eficiencias respecto al trabajo, ¿no? Y en este ejercicio que era bien experimental, ¿cierto? Surgían espacios en que uno se podía dar cuenta de que eso está siempre ahí, las interferencias, y tomarlas como algo, como un estímulo más, algo más de lo que está sucediendo.
Por otra parte, iban apareciendo referentes, ¿no? Por supuesto, uno viene de un mundo más teórico, van apareciendo referentes que no solo lo sugiero yo, y eso es lo lindo, también se les ocurre a todos los que estamos allí, y van apareciendo, pero también van desapareciendo. O sea, un día hablamos de, uy, la Donna Haraway, no, qué choro esto, compartimos, qué sé yo, pero luego es otro referente que viene de otro mundo y va como incorporándose y dejándose también en cierta medida en el proceso. Bueno, también, por ejemplo, en estos movimientos que les cuento de salir del taller y ir a ver una reunión al Museo de Bellas Artes, por ejemplo, que es algo que teníamos que hacer todos para pensar en la sala, en qué eso se iba a dar. Después estamos allí y hay una exposición de la Cecilia Vicuña, ¿cierto? No sé si la conocen, una artista chilena increíble, está justo ahí al medio, ¿no? Entonces uno va, te quedas, no lo tienes pensado, te quedas en ver esa exposición, pero estás en Vanity Fauna, ¿cierto? Estás en el mundo de Vanity Fauna y ir a ver a la Cecilia Vicuña desde Vanity Fauna es otra experiencia, ¿cierto? Y vuelve al proyecto, creo yo. Y después, por otra parte, cierto que no, o sea, tenemos ahí, yo creo que es algo fundamental, ¿no? Que es un espacio de confianza y de mucho afecto que ha ido surgiendo, del respeto por el trabajo, por lo que va surgiendo allí, por preservar ese espacio de intimidad, de colaboración, de que es algo muy bonito, pero también, por supuesto, hay espacios de opacidad, ¿no? Yo no entiendo cosas que ellos dicen, ¿cierto? Y ellos tampoco entienden cosas que yo digo. Y entonces allí yo creo que esas opacidades son interesantes porque por ahí se escapan los contenidos, o sea, los contenidos dejan de ser lo relevante y uno empieza, o es lo que me pasa a mí, ¿cierto?, a prestar atención a ciertas texturas, ¿no? Está la persona hablando de algo y en realidad de pronto lo que está diciendo deja de ser importante porque se vuelve un poco opaco desde el lugar en que yo lo estoy percibiendo, ¿cierto? Y me hace conectar con otro registro de lo que está sucediendo, ¿cierto? Que a lo mejor cuando uno está en espacios en que todos tienen muy delimitado lo que están haciendo, ¿cierto? No se abre esas opacidades que terminan generando otros puntos de atención. Bueno, yo creo que un poco esas eran las ideas que fui como anotando muy rápido de lo que creo que ha sido ese proceso. Sí, yo creo que ahí hay bastante para que ahora conversemos. Yo también como que tomé anotaciones, o sea, como desplazarse del lugar habitual de acción, eh, salir del lugar, del rol, ¿no? Pareciese que quizás un laboratorio permite esos desplazamientos, esas interferencias, hacer visible lo que normalmente se quiere descartar, ¿no? Y esto que dices, la confianza, el afecto y la opacidad, ¿no? Porque pareciese que para estar juntos tenemos que tener todo en común, todo claro y distinto, ¿no? Entonces creo que después hay elementos interesantes para conversar, así que gracias Antonia por esa entrada. Ahora, no sé, Renzo o Antonio. Como gustes, Antônio? Pode ser, mas pode ser você também, Renzo. Para mim, sem problemas. Me parece que Deixa eu seguir aqui, então, porque aí mudamos um pouco o idioma. Registro. O registro de pensamento na língua, por falar em língua. E também porque a minha internet parece que agora está melhor, porque ela está variando muito aqui. Está oscilando muito. Bom, eu gostei demais de escutar Antônia e Pedro e fiquei pensando em como já entrar na conversa, porque eu acho que vale mais a pena, devido ao tempo que a gente tem, né, que nós temos aqui. E eu trabalho na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, é uma universidade pública, como dizemos, pública, ela é gratuita, totalmente gratuita, todos os cursos de graduação e pós-graduação, no estado de São Paulo e na cidade de Campinas.
pesquiso em 2 laboratórios, mas para a nossa conversa me parece mais interessante destacar o Laboratório de Estudos Audiovisuais. É um laboratório dentro da Faculdade de Educação, primeiro laboratório no Brasil que foi criado para estudar cinema dentro de uma faculdade de educação, criado por um professor intelectual que trabalhou com cinema durante muitos anos, o professor Milton José de Almeida. Eu acho até que a gente deveria mudar o nome do laboratório para o nome dele. Já não está neste plano aqui de vida terrena faz um tempo. E aí, conversando com o Sebastião, ele sugeriu que pudesse pegar por essa ideia de um laboratório, né, que é um laboratório de estudos audiovisuais. O que significa esse laboratório? Tá? De forma mais ampla, tanto a produção de cinema, não cinema educativo, do tipo cinema pedagógico didático, tá? Mas um cinema que pode expandir alguns sentidos, tanto da educação quanto da pedagogia. E podem ser produções relacionadas à história da arte, a narrativas que também façam interface com as escolas ou com outros espaços educativos, mas com uma característica principal, que é fugir dessas representações mais usuais e hegemônicas, não apenas da escola, mas também do que interessaria a escola. O que interessaria a escola no cinema, por exemplo, né? A escola, é muito comum que quando se dedique a pensar materiais para a escola, o cinema seja um dos materiais. Mas, enfim, como é que há cinema que talvez nunca fosse material pedagógico e que pode ser interessante tanto para circular dentro das escolas, mas e também ser produzido com estudantes. Este pedaço do laboratório, que é bem um pedaço de produção, digamos assim, não é um pedaço por onde eu circulo. Então, eu quis começar por um não. Não é isso que eu faço dentro do Laboratório de Estudos Audiovisuais. O que eu tenho feito no nosso subgrupo, dentro do grupo, né, do laboratório, é buscar questionar mais fortemente a relação da educação ou da pedagogia, e aqui, né, o tema são as pedagogias da percepção e da imaginação. Então, questionar, por exemplo, pedagogia da percepção e pedagogia da imaginação, mantendo a integridade de que são pedagogias da percepção e da imaginação humanas. Tá? Ou seja, mantendo a integridade da relação da educação com o humanismo, inclusive, né, que se considera, a educação se considera uma ciência humana, ou dentro do campo das ciências humanas. Então, as minhas pesquisas e trabalhos com esta ideia de laboratório têm uma forte, digamos, um forte enfrentamento com esta persistência de a educação se vincular ao humanismo. Ou seja, quando pensamos em percepção, nós estamos pensando em percepção ligada à consciência ou à inteligência ou aos órgãos sensoriais, né, humanos. Não quer dizer que eu esteja indo atrás de um não humano, não. É deixar humano, deixar de pensar qualquer coisa relacionada ao humano. O que é um problema, né? Dentro da pesquisa e educação e dentro das faculdades de educação. É um problema porque a relação de uma vinculação dos sujeitos com o humano é um ganho importante político, ético, né? Por exemplo, com relação às autonomias, com relação às repressões, com relação aos movimentos opressores, né? A educação tem toda uma relação com isso, né?
com a crítica a isso que é uma parte da realidade, de fato. Então, digamos, é algo num limiar entre como você consegue algumas alianças para poder seguir construindo pensamentos com a educação e sobre a educação, sem insistir nessa relação do sujeito com o humano, ou ser abandonado, né? Ser abandonado e taxado como niilista ou mesmo como alienado, muitas vezes, né? E aí nós estamos nessas fronteiras que nós temos insistido faz alguns anos já. A outra questão é como, né, um outro aspecto desse movimento é como a gente pode seguir pensando com a educação, com as imagens, que também parece uma escolha equivocada, né, nesse movimento que nós queremos fazer. Por que equivocada? Porque as imagens elas estão quase todas relacionadas às lógicas da representação ou da recognição. Então, é isso. O que uma parte do nosso grupo faz é pegar duas impropriedades, que é desvincular a educação dos sujeitos urbanos e trabalhar com as imagens e querer fazer quase o avesso, né? Aquilo que é o contrário de como a educação tem se apropriado das imagens, como linguagem, representação em geral, e da relação do sujeito com os humanos. Então, sobre a ideia dos laboratórios, eu acho que eu posso contribuir aqui, e aí eu já estou terminando, para a gente poder conversar mesmo, porque eu acho que, inclusive, talvez nós tenhamos aproximações ou distanciamentos, eu acho que é hora de trazer para o debate, né, os dissensos, acho que eles são bem bons para a gente fazer alianças e criar grupo, né? São os laboratórios dos vestígios, são os laboratórios daquilo dos objetos, das ideias que não têm propósito, daquilo que foi abandonado, daquilo que está fora de qualquer tipo de eleição, né? Como o mais relevante, o mais importante. E isso que tem exigido de nós é trabalhar com a percepção, com a ideia de percepção e também de imaginação que seja fora da captura por sentidos que são os sentidos que possam transformar como se fosse esta penumbra, né? Como se fosse esse tipo de neblina em alguma coisa identificável. Então, o que nós buscamos constantemente fazer é ainda viver nesta névoa, né? Essa névoa informe. E aí várias pesquisas de mestrado e doutorado do nosso grupo, elas criam metodologias que são metodologias que podem trabalhar especialmente com invenção de linguagem para continuar nessa penumbra e nessa névoa. Eu acho que é isso, Sebastião. Bom, eu sou cria, né? Nessa penumbra, ¿qué? En esa penumbra informe, se informa. Gracias. No, mil gracias, Antonio. Yo creo que hay ideas muy potentes, ¿no? Laboratorio como lugar de lo impropio, de lo que no tiene propósito, de lo informe, de la huida, ¿no? De la huida de la representación, de la huida de exceso de humano, ¿no? Como ese lugar fugitivo. Entonces sí, yo creo que ahí como que se va justo a propósito que con una estudiante, ¿no? Mía acá de la Escuela de Artes logramos engendrar el logo de Lava PTC, que son unas ollitas, ¿no? Y justo creo que ya se va haciendo como un caldo con lo que ustedes tres han traído, entonces pues escuchemos a ver qué le suma Renzo al caldo.
Vamos a ver qué verdura le agregamos, querido amigo. Bueno, en primer lugar, agradecerte y agradecer también a los colegas presentes. Es un placer igual volver a verles después de aquel encuentro que mostró Pedro. Igual fue una bonita experiencia en esos 3 días. Debo reconocer que hay un antes y después ahí epistemológico en ese encuentro que se dio el año pasado dentro de mí. Bien, yo no vengo mucho del tema académico. Bueno, acabo de finalizar mi doctorado, sí, en interdisciplina. Sin embargo, mi base crece y nace desde el sonido. Yo estudié sonido, como base del sonido. Entonces, el sonido fue para mí una compañía por muchos años, varios años en realidad. Me dediqué mucho al aspecto del arte sonoro. Fue ahí cuando me inserté a partir del arte sonoro a las artes mediales, y donde me inserté a un magíster en artes. Y a trabajar con tecnología, a tratar de entender y atender un poco qué es lo tecnológico hoy en nuestra vida, ¿no? Y es un poco también lo que se enfocó mi tesis doctoral, que tiene que ver precisamente con esos procesos creativos con tecnologías y qué agencian ahí en ese proceso creativo de la imaginación a la percepción, la tecnología justamente en los artistas, ¿no? En el momento de crear con algoritmos o con máquinas. ¿Qué significan justamente esas máquinas o lo digital en ese sentido, ¿no? En esas fases constitutivas? Entonces yo traté de plantear ahí un aspecto de ontoepistemológico, lo digo como un aspecto interactivo, podríamos decir, del agenciamiento que puede tener esa relación entre lo biológico, lo humano, lo social, lo psíquico, y también respecto también lo no vivo, que tiene que ver con la relación con las máquinas hoy, ¿no? Que es parte de hoy en día también nuestra constitución del cómo conocemos y cómo nos agenciamos y de qué manera nos relacionamos con el conocimiento también hoy, ¿no? Frente a la representación y frente al sesgo algorítmico, a la gubernamentalidad algorítmica también que vivimos, ¿no? Que es un tema no menor, sobre todo hoy con lo que surge con el ChatGPT y todo lo que ya sabemos que está surgiendo a nivel de conocimiento, ¿no? Y cómo se está dando ese conocimiento también, ¿no? Para poder transmitirlo, para poder vivenciarlo también, ¿no? Como una tema de agenciamiento, vivencia también propia de nuestro modo de percepción en nuestras relaciones sociales y humanas o no humanas. Me gustaría, para poder mostrar algo que presenté hace unos meses, solo un extracto de algo que presenté hace un par de meses a científicos e ingenieros, en un encuentro que se dio aquí en Chile, en Punta Arenas, un encuentro que se llamó CTS, donde les planteé justamente esta crisis representacional y crisis del conocimiento a los científicos y a los ingenieros, en poder atender precisamente la falta de continuidad o falta de relaciones que existen dentro de estas disciplinas con otras, ¿no? Esas relaciones que pueden ser también como mucho mayor, de mucho mayor como riqueza también poder como conjugar disciplinas como más del aspecto humanista o artístico con estas otras disciplinas que también tienen sus propias formas de llegar a un conocimiento que luego son transmitidas a nosotros, ¿no? a las escuelas. Entonces voy a compartir un momento esto del aspecto de École. Vale. Ustedes me dicen si se logra ver. Y si se logra ver, estamos. ¿Se logra ver? Por ahora, pantalla Bien. negra. Pantalla negra. No se ve. A ver. Ahí se Ahí, está cargando. ahí creo que ¿Sí? está cargando. Perfecto. Es una frase muy famosa que tomo de Gregory Bateson, ¿no? El mapa no es territorio, ¿no? Que creo que para mí es potente también hoy en día frente a todo lo que está surgiendo en la entropía informacional, ¿no? Creo que ahí hay un aspecto de modulación. Hablo en términos de modulación porque me gusta verlo desde los términos simondonianos, que es el autor que llevé durante todos estos años, y cómo también esas fases entrópicas constitutivas también nos afectan, ¿no? Y nos afectan en muchos sentidos, ¿no? En esos lugares de, como dijo el colega Antonio, también como nubla algunas cuestiones también que no permiten ver claridad de cómo se modula, ¿no? Entonces, me gustaría leer un extracto de lo que planteé ese día, si me permiten, y dejar abiertas esas preguntas también que planteé aquel día con científicos y ingenieros, ¿no? Bueno, le puse crisis de la representación, crisis del conocimiento.
La situación actual del mundo podría caracterizarse como una crisis representacional generalizada que afecta a la ecología del planeta. Pongamos claro que justamente a nivel planetario vivimos una situación particular hoy, ¿no? A causa de la carbonización de la atmósfera y también la constitución social, política y epistémica de nuestras formas de vida en común. Otro punto también tener aquí es qué entendemos en esta emergencia, en esta forma de que la voz también me dice recording is on, off, ¿no? Hay otra también agencia. La crisis de la representacionalidad. Exactamente, tal cual. Se trata entonces de una crisis sobre nuestra forma de conocer, habitar y relacionarse en un entorno que agota su último suspiro por sobrevivir. Aunque la noción de crisis ha sido consustancial a la modernidad, ahora cuestiona el fundamento mismo de su discurso, ¿no? El llamado contrato natural que relaciona y separa a un tiempo el mundo de la naturaleza y el mundo de la cultura, y con ello el campo de las ciencias de la naturaleza y de las ciencias humanas, ¿no? Entonces, algo que ya Latour también lo plantea de sus textos sobre los laboratorios, tomando en cuenta también el tema de los laboratorios, ¿no? Pero esto ya no es posible confiar en todas las respuestas a los discursos de la crítica ilustrada, ¿no? Estos discursos colisionan ante una comunidad cada vez más amplia de afectados, humanos y no humanos, desprovista de las certificaciones de antaño. Las fronteras conceptuales de la modernidad ya no pueden organizar la marcha del conocimiento. Estamos frente a la emergencia de una mutación constante, cuyos efectos erosionan una y otra vez nuestra imagen moderna del mundo, ¿no? Nos dice también Latour aquello, ¿no? Entonces, la modernidad aquí es un aspecto no menor también en nuestra forma de cómo se representa, cómo se conoce, una forma de llegar a algo racional. ¿Qué es la racionalidad en sí misma y qué operaciones hay tras de sí en este aspecto racional de llegar a un resultado que tenga un significado, ¿no? Hay un significado o hay significado, ¿no? O hay modos de también, ¿no? ¿Cómo representar la crisis a expensas de los marcos cognitivos habituales que reiteraron la situación actual? Ha sido un problema central en los estudios sociales y mediales, ¿no? Y hay muchos autores que abordan aquello, ¿no? Y en los estudios de la ciencia y la tecnología, como manifiesta también Latour, ¿no? Desde ambos frentes ha propuesto pensar un nuevo tipo de contrato natural, ¿no? Como menciona también Michel Serret en ese aspecto del nuevo contrato natural, ¿no? Entre el entorno y las prácticas humanas de convivencia. La promesa que albergan estos frentes teóricos consiste en representar el mundo más allá de la extinción que marca y sustenta la crisis actual, la naturaleza versus la cultura. Entonces abro acá las preguntas para discutir. ¿En qué podría consistir un nuevo contrato natural? Primero, una primera pregunta que me gustaría plantear. ¿Y en qué descansa la posibilidad de generar un nuevo tipo de representación, tanto epistémica como política? Otra pregunta también que me gustaría plantear. ¿Y qué formas podrían adoptarse en nuestro escenario local, ¿no? Y hablando desde nuestro contexto latinoamericano, ¿no? Es también un aspecto también que, como nosotros como latinoamericanos también tendemos a absorber también otros saberes, otros conoceres que tampoco quiere decir al 100% pertenecen a nuestra forma de habitar, nuestras propias geografías, nuestras propias cosmologías. Y bueno, para cerrar, me gustaría decir que un último aspecto relevante en ambos frentes epistemológicos es que la apertura de este tercer espacio, decimos siempre un tercer espacio, que es este laboratorio que propone Sebastián en este encuentro, ¿no? Ya no depende del ámbito meramente conceptual. Enfrentar la crisis representacional demanda considerar casos situados. Es algo que ya nos dio de ejemplo Antonio, nos dio de ejemplo Antonio y también nos dio de ejemplo Pedro, ¿no? Desde la fabricación misma de conocimiento se articula a partir de reflexiones sobre el contexto social de producción, sus efectos políticos en nuestro habitar y su configuración representacional mediante prácticas, técnicas particulares. Esto permite revelar las condiciones materiales del saber tecnocientífico, pero también los efectos socioepistémicos de nuestras prácticas del conocimiento. Aquí, la dimensión estética de la técnica de conocimiento se vuelve un aspecto central, porque no solo concierne al diseño de los sistemas de representación epistémica, sino también a la articulación sensible de técnicas y prácticas. Pienso aquí mucho en el juego, ¿no? En este aspecto. A nivel de la articulación estética, los efectos sociales y epistémicos de los sistemas de conocimiento se tornan evidentes, y justamente prestar atención a estas articulaciones contribuyen entonces a pensar la pregunta por un nuevo contrato natural, pues nos permite suspender este velo normativo de la representación moderna y comprender el ámbito factual y situado del conocimiento, donde diversas condiciones sociotécnicas y materiales imbrican el proceso mismo de la producción del saber. Bueno, eso es un extracto de lo que presenté en Punta Arenas hace un par de meses atrás, respecto a los científicos, y donde planteé justamente estas problemáticas que hoy nos atañen y bueno, nos convocan en este encuentro, ¿no? En
cómo conocemos y cómo nos agenciamos. De qué manera se agencia este conocer también, ¿no? Y cómo este también repercute a nivel planetario en un ecosistema del conocer, del saber, ¿no? Donde uno de los gráficos que mostró Pedro igual tiene que ver con esa alineación entre no diversidad, tecnodiversidad y biodiversidad, ¿no? Enlazándose unas con otras, porque precisamente cómo conozco la biodiversidad va justamente a afectar a cómo también la tecnodiversidad es constituida y como también yo me relaciono a nivel emergente, interactivo, digamos, un realismo agencial, tomando de barato también en un mundo en el cual yo convivo con otros seres, con otros humanos, ¿no? Eso y gracias nuevamente, querido. Voy a terminar, voy a dejar de compartir. No, gracias a ti, Renzo. Creo que hay así cuatro entradas que ya dan como un punto muy interesante para que conversemos. Primero yo creo que es eso, ¿no? Que creo que hay que pensar en términos pluralistas y no se puede hablar de qué puede un laboratorio, sino que pueden muchos laboratorios justamente desde posiciones situadas, ¿no? Y que yo creo que parte de darle esa vuelta, digamos, como de poner al revés, como decía Antonio, como la idea de pedagogía o de educación que siempre está tan anclada al sujeto y a las representaciones, es justamente tal vez una pedagogía que nos ayude a lidiar con estas nieblas de esta diversidad, ¿no? De esta diversidad donde creo que sí es fundamental, como decía Antonia, el afecto y la confianza, y que creo que allí es interesante, digamos, en fin, por ejemplo, esta convivencia no solo entre territorios, sino lingüística. Y bueno, si para alguien hubo opacidad con lo que dijo Antonio, o si Antonio sintió opacidad con lo que dijeron, hace parte, ¿no? Digamos, porque no habría que presuponer, digamos, como una comprensión prístina, pues para poder estar juntos. Como tú decías, Antonia, hay un montón de cosas que no entendías y quizás esa abertura, abrirse a ocupar lugares impensados, ¿no? Pues yo no soy curadora, pero ahora resulta que sí lo soy, ¿no? O cómo seguir preguntándose por la escuela, pero digamos, no quiero hacer de las imágenes un lugar representativo, no quiero vincular los humanos o al sujeto con la escuela, ¿no? Entonces, pues yo tomé algunas anotaciones como para que queden ahí resonando y que conversemos. Eh, digamos, habitar diferentemente la academia, abrir los sentidos, el laboratorio o los laboratorios quizás como lugares de tránsito, trayectorias y que la imagen se entienda desde ahí, el desplazamiento de un lugar habitual de acción, ¿no? El laboratorio se junta, en el laboratorio se junta lo que habitualmente no se junta, ¿no? Salir del lugar, del rol habitual, la cuestión de las interferencias, o sea, cómo el ruido también hace parte, ¿no? Ahí preguntándose por lo que no se muestra, por la opacidad, y cómo los laboratorios o lo que acá intentamos pensar expanden los campos y también son un gesto de huida, ¿no? Huir de la representación, huir de un exceso de humanismo, del sujeto, estar en los entrelugares, en los intervalos, ¿no? En las fronteras, hacerse amigo de lo impropio, de los despropósitos, de las nieblas, ¿no? Y como nos decía por último Renzo, estar digamos, dispuesto a vivir en esa crisis, ¿no? A lidiar con esa crisis de la representación, de que es producir conocimiento o sobre todo cómo lidiar con esa falta de continuidad y bueno, como dice Isabel Stengers, cómo crear puentes, ¿no? Cómo crear puentes sin que eso implique un consenso, ¿no? Eh, y que siempre, digamos, son como conexiones parciales, ¿no? Como dice Stratton, ¿no? Entonces, bueno, se fue como un poco el espectro por donde empezamos a navegar estas aguas y estas nieblas, ¿no? Así que bueno, pues acá hay otros miembros del nodo que a propósito que Antonio Carlos decía que
¿no? Que ese subgrupo del laboratorio es el humor acuoso, ¿no? Una parte del ojo. Y bueno, pues el nodo de investigación, creación y ecología de prácticas también es un subgrupo pues, de esta red de Ayayala, que es una cosa mayor. Así que bueno, nada, también como quien quiera prende el micrófono o digamos, también digamos, si quedaron ahí cosas en el tintero para replicar, Antonia, Pedro, en fin, todos. Bueno, Cristina, que no es un Yellow Jitzer, sino Cristina. No sé cuál es el nombre que me aparece porque he cambiado de computadora, estoy en otro contexto en este momento, así que no sé qué nombre me aparece en mi ventana, no sé. Bueno, no, nada, quería primeramente agradecer realmente a todas las, bueno, Sebastián primeramente, y etcétera. Acá hay muchos amigos, muchas amigas. Y bueno, decir que esto ya es, el laboratorio es un poco, como decía todos y todas, un poco hay mucha opacidad, digamos, menos mal, porque es como un momento, bueno, justamente en donde podemos llegar a sacudirnos un montón de prejuicios. A mí en las 3 presentaciones me ha pasado que me estoy como sacudiendo cosas y esto de tratar de identificar, eso ya lo sé, eso no lo sé, o eso sí se lo sé, se me está como volviendo inútil, ¿no? Creo que me parece que estamos empezando a generar otras capacidades, otras competencias, otras, hasta no las llamaría así, ¿no? Yo directamente las llamaría afecciones, ¿no? Otras afecciones que, bueno, que nos están desafiando en ese sentido. Por lo pronto, decirles eso, y bueno, Sebastián hizo un raconto, una enumeración de puntos que resonaron y que saltaron, y coincido en todos esos ítems, en todos esos puntos que resaltaste, Sebastián. Nada, decir eso, que yo también un poco elegí, cuando Sebastián escribió y dijo, preguntó cuándo podíamos nosotros presentar, yo me fui a lo último, justamente revelo el secreto, porque justamente una tiene el prejuicio de a ver de qué están hablando, a ver si yo puedo hablar o cómo articular. Y me doy cuenta que podría haber elegido el primero tranquilamente, porque primero estoy en absoluta resonancia, incluso conceptual, ¿no? Los marcos teóricos, que eso es maravilloso, porque bueno, quiere decir que ya tenemos una herramienta en común para avanzar. Y bueno, y segundo, porque principalmente los intereses y las sensaciones y las conmociones, todo eso que nos mueve, son semejantes. Así que no sé si son iguales, no somos, obviamente, no correspondemos a los mismos contextos. Nunca, jamás vamos a corresponder vamos a ser, digamos, transparentes uno del otro, pero no obstante, lo que quiero decir es que esta reunión da cuenta de ciertos objetivos en común, sobre todo esa idea de laboratorio sin objetivos previos me parece fascinante, me la llevo y se la voy a robar a todo el mundo. No, está maravillosa, maravillosa. Así que bueno, nada más que eso. Sí, yo quería subrayar que creo que de maneras diferentes, Pedro al inicio y Renzo al final, que creo que quizás Antonia y Antonio lo colocaron como en un horizonte un poco más liviano, pero creo que quizás sí hay algo en común, es como una cierta fatiga de cómo se habita la universidad, ¿no? Si bien digamos ahí, yo estuve ahí, Marcus también, ¿no? Con Antonio, ¿no? En el óleo. Sin duda, pues es un lugar de resistencia, ¿no? Y como decía Antonio, pues hacer de la educación otra cosa, hacer de la imagen otra cosa, pero sí creo como que, ¿no? Renzo lo colocó ahí como, digamos, esta crisis y tú, Pedro, también lo colocaste, pero creo que eso es como algo que
lo hemos conversado en otras instancias, que es decir, como hagamos de esto otra cosa, ¿no? Hagamos de esto otra cosa, como eso que tú decías, Cristina, ¿no? Siempre todo tan claro, a ver, ¿será que es la jerga? ¿Será que es el idioma? ¿No? Sí puedo responder, ¿no? Y creo que es como también lo que en algún momento hablamos con Pedro, es como superar, digamos, como esa fatiga, ¿no? De decir, la universidad es esto, ¿no? Qué bajón, y, y proponer otra cosa, ¿no? Y empezar a experimentar otra cosa, ¿no? Bajo quizás eso amorfo que puede hacer un laboratorio o los laboratorios y eso que se hace ahí adentro como una investigación, creación en disputa, ¿no? Y entendida para muchos de muchas maneras, ¿no? Hola, bueno, yo me siento como que llego tarde a una reunión de viejos amigos, lo cual, bueno, me parece fenomenal, me ha encantado escucharles y, digamos, haciendo eco un poco de estas últimas intervenciones, veía que efectivamente nos une un doble movimiento, como uno de intentar o de preguntarse cómo salir de ciertas dinámicas, de ciertas lógicas de ese espacio académico, pero que devuelve siempre una pregunta sobre ¿y cómo entrar? ¿No? Y cómo mantenerse dentro y cómo habitarlo de una forma distinta. Y creo que, digamos, hay un potencial enorme. Yo ya me voy con muchas ideas a partir de lo que pues ustedes plantearon. Sí quería, aprovechando que hubo dos presentaciones desde Chile, preguntarles cómo la circunstancia actual relativa a la conformación de la Asamblea Constituyente afecta estas derivas que ustedes nos estaban presentando, cómo se paran en este momento en relación con, pues, con ese contexto tan complejo. O la pregunta está fuera de lugar, porque también es... No, habla Pedro de las reformas, ¿no? El año pasado empezó por ahí, ¿no? Está sin audio, Pedro. No sé si puedo, Pedro, ir a decir algo, pero no sé, yo creo que la cosa del laboratorio se ha visto bastante en la Asamblea Constituyente también, ¿cierto? Hay como, ha sido todo un como proceso, una experimentación muy grande, ¿no? Y con salidas muy inesperadas, o sea, cosas que en un momento parecían configurarse en cierta dirección, ¿cierto? Que tomaban elementos que todos creíamos estar de acuerdo en que eran súper necesarios, ¿no? Y que luego tomaban unas derivas como de rechazo de la ciudadanía, un plebiscito que vuelve a poner a instalar cosas que creíamos que nunca más iban a estar en esa discusión, ¿cierto? Entonces es como, yo creo que más bien el proceso de la Asamblea Constituyente nos muestra hasta qué punto las maneras en que se están pensando las cosas, están las herramientas que tenemos para pensar y para imaginar cómo no están dando con los escenarios ni con lo que termina por ocurrir. O sea, ha sido bien, nos ha producido bastante perplejidad todo el proceso. Porque saben que estamos en una segunda fase de la Asamblea Constituyente, ¿cierto? Ya salió el primer grupo que estaba, digamos, había sido elegido para dirigir ese proceso y sale con muchísimo rechazo, ¿no? Y ahora está en grupos más bien de derecha liderando ese proceso. Entonces es todo bien inesperado, ¿no? Respecto de dónde venía este movimiento. Pedro, no te escuchamos. A ver, habla ahí. Ahí, ¿no? Sí, ¿No? sí, sí. Ahí sí. Ahí sí. ¿Se escucha, no? Sí, ya.
Vale. No sé, yo creo que la gracia de este espacio es precisamente que no existen preguntas impertinentes, ¿no? Interesante cómo se van conectando las cosas también, ¿no? Yo, no sé, mi visión es un poco, o sea, coincide, pero tengo una impresión respecto al proceso político en Chile en general, digamos. Creo que precisamente en la medida en que se han dado, digamos, estos hitos, ¿no? Que han compuesto, digamos, el paisaje sociopolítico en Chile desde el 2018, digamos, ¿no? En adelante, primero con digamos, con el estallido, ¿no sé? Después todo el proceso político, las mesas de negociación, la aprobación y conformación de la Convención Primera, todo el proceso de votaciones, ahora, ¿no es cierto?, la segunda parte, digamos, ¿no?, de esto, que yo creo que eso habla mucho respecto de, bueno, habla de mil cosas, pero habla respecto de precisamente un modelo de percepción, ¿no?, del mundo, ¿no? Cuando ocurrió el estallido social, hubo como una suerte de, eh, digamos, acontecimiento, podríamos llamar, ¿no? Eh, Nosotros en algún momento lo discutimos, lo conversamos, lo escribimos, digamos, que tenía que ver precisamente con una idea que a nosotros nos parecía interesante, como esta suerte como de grieta que se abría un poco guattarianamente, pensar, ¿no es cierto?, esta idea de que como que se abre la posibilidad de pensar otro mundo, digamos, ¿no? Desde una cosa que se compone de manera bastante amorfa, digo, más allá de las teorías conspirativas, ¿no? Pero es una cosa que en realidad, o sea, llegó un punto en que se dieron ciertas condiciones que posibilitaron esto. Y mi modo de entender el problema de la Convención Constitucional 1, ¿no es cierto?, que estuvo guiado por la izquierda, principalmente la izquierda, ¿no? Precisamente frente a esta fuerza que traía, digamos, el tema del estallido, es que en ese espacio de posibilidades que tenía que ver con institucionalizar, digamos, ¿no?, una impronta, digamos, ¿no?, que tuviese que ver con poder seguir transitando hacia la apertura de estos nuevos mundos, nuevos modos, digamos, de componer, digamos, ¿no? Creo que lo que primó finalmente cuando se instituye es absolutamente lo contrario, ¿no? Es decir, es la instalación de un nuevo único mundo posible, ¿ya? De carácter principalmente reactivo, en términos pensándolo con Nietzsche, ¿no? O sea, muy reactivo. Todas las fuerzas, digamos, que operaron ahí fueron fuerzas reactivas, que a todas luces parecieron instalar precisamente esa idea de ejercer una fuerza desde la venganza, digamos, ¿no? Entonces, lo que no ocurrió fue precisamente, digamos, la posibilidad de potenciar estas otras fuerzas activas, digamos, ¿no?, creativas, digamos, ¿no?, que posibilitaron una estética que no tuviese que ver, digamos, con la estética del arte, ¿no?, sino como nuevos modos de crear vida, digamos, ¿no?, y generar espacios vitales. Por lo tanto, en resumen, esto que ocurre ahora, diría yo que no es tan, una vez que ya entendimos, digamos, ¿no?, esa parte del proceso, no es tan extraño que esté ocurriendo esto, digamos. O sea, nosotros hoy día estamos inscritos dentro de una lógica profundamente pendular, digamos, ¿ya? Y es tan así que hemos caído dentro de la narrativa del cálculo, la predicción, que ya sabemos qué es lo que viene, ¿no? Curiosamente. O sea, lo que viene, digamos, que tiene que ver básicamente con ciertos movimientos posibles que se resuelven en base a una idea que tiene que ver con la estrategia y la táctica política, ¿ya? Por decirlo en términos sencillos, ¿cómo va a operar esta segunda convención? En la medida, ¿no es cierto?, en que la extrema derecha en Chile lo que va a posibilitar, en la medida en que sean lo suficientemente estratégicos como para generar un proceso mucho más, digamos, con mayores, digamos, mediaciones, mayores, ¿no es cierto?, con una suerte de tacto, porque se van a estar jugando la presidencia, ¿no es cierto?, 2 o 3 años más. Entonces,
esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad de Chile, la política de Chile, digamos, ¿no? Que frente a ese, creo yo, que frente a esa posibilidad que se abrió, digamos, se saturó de imágenes, ¿no? En el sentido como lo estamos pensando hoy día. No imágenes de los medios, que sí, pero mucho más allá de eso. O sea, se fijaron los cuerpos. Y yo creo que eso es muy triste. Ahora, creo que eso constituye precisamente un impulso para seguir montando, digamos, estas cosas, ¿no? O sea, es más necesario que nunca. Digo, no solamente en Chile, ¿no? Pero creo que eso tiene que ver un poco con esta idea de que hay que forzar, digamos, el pensamiento, ¿no? Hay que dislocar el pensamiento, hay que llevarlo a otros lados, porque estos lados en los que estamos, digamos, ¿no? Están, o sea, están absolutamente saturados y cooptados, digamos. O sea, no hay es muy loco porque toda esta dimensión muy profundamente liberal, ese espíritu liberal de Chile, ¿no? Todo el mundo cree que vive, digamos, en ese espacio y vemos que en realidad todos los días se apela, digamos, a una serie de prácticas y acciones que pareciera que tienden a todo lo contrario. Y la gente está profundamente satisfecha buscando eso también, ¿no? Entonces, digo, no sé, me parece que estamos un poquito atrapados. Eso podría decir. Renzo. Gracias, Sebas. Sí, yo creo que justo lo que Antonio y Pedro plantean, no solo a nivel chileno, yo creo que a nivel mundial, es la falta de inteligibilidad que hay hoy en día frente al exceso de información, ¿no? No estamos siendo inteligibles a lo que recepcionamos, volviendo otra vez a la forma de conocer, de cómo conocemos, con tanto exceso que nosotros no podemos realmente no tenemos la capacidad de poder como analizarlo en profundidad, poder modular bien la entropía informacional que nos llega. Y en ese sentido caemos en conspiraciones, en cuestiones que al final es un desconocimiento total, que creemos que no, que sí, que lo otro, y eso es útil obviamente para la movida de ultraderecha a nivel latinoamericano, ¿no? Es la táctica de tenernos precisamente en este estado de shock para poder hacer todas esas jugadas que se están haciendo igual, ¿no? Y obviamente esto lo entregan por el exceso que tenemos en el Internet, ¿no? No me causaría ningún tipo de sorpresa que hay una relación ahí con las redes, el mapa de redes que hay también de Internet bajo el mar, con estos excesos que estoy mencionando por cada país, ¿no? También hay un mapa ahí que es una geopolítica ya preestablecida, ¿no? De norte, ¿no? Y que manejan formas también como va a llegar, cuánto exceso de información va a llegar a ciertos países de acuerdo a cuál país me entregue en recursos, ¿no? Eso más que nada quería agregar a lo que menciona Pedro y Antonio. Sí, yo quería comentar que sí, o sea, creo que como dijo Pedro Silvia, creo que justamente si el laboratorio se pregunta, quizás justo por mantener esa fuerza instituyente viva, no hay preguntas impertinentes hasta porque todas pueden ser apertura de potencia de pensamiento, ¿no? Y pensaba en eso, o sea, hasta qué punto justo eso, ¿no? Quizás un laboratorio o laboratorios es mantener esa fuerza instituyente, ¿no? Es distanciarse del resentimiento, de las fuerzas reactivas, como tú decías, Pedro. Y también pensaba, justo a propósito, que ayer estaba dando una clase sobre ello, sobre gestos de imaginación política, ¿no? O sea, una política de los afectos, ¿no? O si se quiere, una micropolítica de los afectos, ¿no? O sea, como de repente pareciese que, no sé, o sea, como que es, como decía Cristina, hay un cierto proceso de afectación que logra ahí generar como una transducción en los cuerpos más allá de la opacidad, ¿no? Y que hace que es lo que de repente estemos acá insistiendo, ¿no? En estar 16 personas, ¿no? En este lugar, ¿no? Entonces quería como dar esa vuelta que claro, que digamos, la asamblea debería ser un lugar laboratorial, solo que no, solo que no, y quizás es estarse corriendo constantemente, o como decía Antonio Carlos, es estar huyendo, ¿no? Y quizás jugar siempre con la bruma, ¿no? Para que no sepa muy bien dónde estás, ¿no?
Vai, Antônio. Posso? Isso, vou aproveitar e entrar na conversa, não sobre a situação do Chile, nem falar de quem estava aqui no Brasil, que é melhor a gente nem falar de quem esteve aqui há tão pouco tempo no governo, o inominável, mas eu fiquei me lembrando de um trecho de um texto do Eduardo Pelerreiro, que é professor da Federal do Rio Grande do Norte, aqui no Brasil, e em que ele vai comentar o seguinte: como é que nós podemos enfrentar algumas situações em que as nossas lutas não vão ser mais para a revolução, e sim para a resistência? Parece um pouco pessimista, né? Nesse sentido de que as lutas, e aí ele está dizendo das lutas que são institucionalizadas, as lutas que são, por exemplo, por representantes políticos, ou representantes identitários, ou representantes, pela ideia dos representantes, né? E, portanto, como é que nós vamos nos deparar, né, a buscar? É um texto sobre direitos, né, a respeito dos direitos que consideramos como já conquistados, mas e os direitos que ainda nós nem sabemos quais são aqueles que vão ser desejados, né? Como é que nós criamos espaço para isso, que não seja por essas estruturas da representação, de representação, ele está dizendo, representativas, né? É melhor. E aí ele segue comentando sobre como é que, com a resistência, a gente vai ganhando essa ideia, né? Não da revolução, mas da resistência, da luta, que é a resistência, a gente vai ganhando sentido sobre a dimensão que é parcial, que ela é sempre restrita, ela nunca é universalizada. Que eu acho que esse é um problemaço, né? É um bom problema que nós nos deparamos, me parece, aqui com as apresentações, as questões que foram indicadas. Também fiquei me lembrando de uma das pesquisas laboratório que nós realizamos, né, investigações laboratório, e esta foi com algumas pessoas que vivem nas ruas, nas CADES de Campinas. Aqui chamamos moradores de rua. E um dos moradores com quem nós conversamos, qual era a nossa proposta? Que eles pudessem desenhar, né, dibujar a relação que eles tinham com a cidade. Este morador já faz muitos anos que ele vive nas ruas, nas CADES, né? De São Paulo, de outras cidades, e faz bastante tempo que ele mora aqui em Campinas, em um bairro definido. Ele vive com o cachorro dele, com um Pedro. E ele também produz músicas e grava essas músicas e vende o CD na época, né? E ele fez um desenho, né? Ele dibujou, era uma cartolina, né? Um papel branco e com um lápis, né? Ele fez um mapa, algumas ruas, linhas, né? Que representavam as ruas, a padaria onde ele ia tomar café, ele sempre ganhava ali, né? Um café, algo para comer. Também o lugar onde ele podia reproduzir os CDs. Então, ele foi marcando isso. Claro, eram linhas com pouca identificação. E havia um lugar neste mapa, né, neste desenho, que ele dizia, neste ponto, eram duas linhas, né, dois tracinhos, assim, quase iguais a tudo, da folha em branco, né, do desenho na folha em branco. Aqui é o lugar onde eu posso desaparecer. É o lugar onde eu desapareço e apareço em outro lugar. Em outro, né? Daqui eu saio e eu apareço e vou para outro lugar. E nós ficamos bastante... Você se lembra, Sebastião, né?
Porque foi muito marcante, uma pesquisa que o grupo já fez faz muitos anos, mas é muito marcante para mim esta ideia de resistir à cidade, escapando dela e indo para outro lugar, né? E o que nós fizemos como o interesse de capturar este lugar para onde ele ia, foi sobrepor aquele possível traço na relação com o bairro e com mapas geográficos que pudessem nos dar uma pista para onde, que salto é este que ele fazia entre estar num lugar e desaparecer e aparecer em outro, né? E aí nós fomos montando várias possibilidades. Nós levamos a sério, né, o que ele disse. Ele tem como se fosse um túnel, uma passagem secreta que ele pode sair dali para outro lugar. E nós fomos em busca disso. É claro que nós não encontramos, porque não íamos encontrar mesmo, né? Não íamos encontrar nenhuma descoberta sobre este lugar. Mas duas coisas foram bem importantes do ponto de vista do laboratório de experimentação que nós fizemos. Um deles era poder pensar como que essas linhas, né? Porque aí nós saímos do relato dele e fomos para as linhas, consideramos as linhas que ele desenhou, que ele dibujou. Né? Como essas linhas elas se transformam em algo indiscernível com relação à cidade, de tal modo que elas possam ser uma fuga. Né? Essa é uma pista preciosa, né? É uma pista linda que ele deu para nós, de como que a linha pode se transformar na mesma matéria da cidade e ficar indiscernível. E a outra foi buscar registros a partir de fotografias, porque primeiro nós fizemos o movimento dos mapas, né? Google Maps, vários Google Maps sobrepostos, vocês imaginam vários mapas e falando, talvez o indiscernível se transforme neste lugar da cidade, do centro da cidade de Campinas. E aí nós fizemos várias fotografias, foram várias fotos analógicas. E que foram depois escaneadas e transformadas em algo digital, e que nós mudamos o código interno dessas imagens e, portanto, elas são imagens abertas com códigos que são palavras que foram encontradas também nas cidades, por exemplo, em papéis que são colados nas paredes das cidades. E, portanto, nós temos esse conjunto também de fotografias modificadas que podem ser indicadores dessas linhas de fuga. Só para vocês terem uma ideia do que é o despropósito, né? Não temos nenhuma intenção de encontrar qualquer coisa que possa almejar a pensamento hegemônico, de explicação, de interpretação. É um movimento aí nessa... Mas que deu, por exemplo, teses do Sebastião, do Marcos, que está aqui, né? Ou seja, eu gosto dessa ideia de que a gente não se deixa também ser tomado por algumas coisas que a universidade pode parecer ser, né? Porque, como tudo, ela também é várias outras coisas, né? Tem uns momentos que a gente está mais apertado, na luta, mas em outros a gente ganha mais um espaço para resistir. Sí, yo creo que esa imagen es bien bonita, que tiene que ver con lo que decía Silvia de, bueno, estamos queriendo salir, pero también entrar, y de repente en el medio puede haber como, ¿no? Un agujero negro, ¿no? Y quién sabe nutrir o hacer existir un laboratorio es inventar un agujero negro para que cosas sin propósito puedan existir, ¿no? O sea, como... Porque creo que es interesante esa imagen, ¿no? De, bueno, acá desaparezco y puedo volver a aparecer, que no se que no es exactamente lo mismo que fugarse, ¿no?
O sea, y aquí vuelve como lo de la visibilidad, la opacidad, ¿no? La interferencia, ¿no? O sea, como creo que hay como toda una constelación de, de, de que justo, a propósito de pedagogías de la percepción, o sea, cómo aprender a operar en la niebla, ¿no? En la bruma, ¿no? Desapareciendo, ¿no? Como decía Antonia, ¿no? No, de repente un referente desaparecía, ya no es Haraway, ya es otra cosa, no lo sé, ¿no? Creo que es bonito eso y que justo Pedro decía que quizás eso que Antonio Carlos trae como esa imagen del desaparecer y que eso no cabe en el mapa a propósito, ¿no? De la cita que trajiste, Renzo de Bateson, digamos, cómo inventar esos espacios en blanco, ¿no? O sea, pero que no es para llenarlos, ¿no? Es para dejarlos en blanco. Y no sé si puedo decir algo. ¿Tenemos tiempo? Sí, ¿O sí, no? sí, sí. ¿Sí? Sí, también también puede renunciar a ciertas formas de comunicación que también ya revelan que no, los modelos de comunicación que están a la base de ciertas aproximaciones a la percepción, al aprender, ¿cierto? Que es como esta idea del modelo clásico de la comunicación, yo tengo un mensaje, tú lo recibes, ¿cierto? Y todo que está a la base de muchos de los procesos que nosotros hacemos, o sea, por lo menos mi experiencia en la sala de clases, ¿no? Uno tiene que estar lidiando permanentemente como con la frustración, si uno trata de hablar de algo que es más procesual, que no viene listo y envasado y que uno lo va a dejar ahí, ¿cierto? Para que otro lo tome y se lo lleve. Entonces también un poco yo me he encontrado en cursos como tratando otras maneras, ¿no? Y tratando sin haberlas teorizado demasiado, pero defendiéndolas, porque son bien intuitivas, ¿no? Pero la posibilidad como de ir constelando cosas, ¿no? Y no tener que dar explicaciones por eso, sino que no, si las lógicas causales quedan ahí como suspendidas, bueno, así fue, ¿no? Yo bromeo, digo, soy neurodiversa, lo siento, no tendrán que lidiar con eso, la profesora es neurodiversa. Pero hay muchas cosas que son como por formas también personales, que no se dan a esas explicaciones claras, nítidas, causalistas, ¿cierto? Y que se esperan mucho de nosotros de pronto en ciertos contextos formativos, ¿no? A propósito de la pedagogía. Si yo eso de pronto pongo una serie de lecturas que no tienen nada que ver con nada y las hago constelar y terminan teniendo, o sea, nada que ver con nada, no, pero en el fondo que no hay una idea previa de cómo eso tiene que funcionar y ver cómo qué va pasando ahí también con los inputs de todos, cómo todo el mundo se acerca a esas lecturas de maneras distintas y que eso pueda tener un espacio también, sin que, o sea, aceptando también que nadie tiene la comprensión perfecta, ni el profesor, ni de eso que está ahí puesto como un estímulo para el pensamiento. Sí, a mí jugando con esa idea como que se me venía como, ¿no? Uno en la sala de aula como, bueno, ¿y en qué lugar podemos desaparecer, ¿no? En la sala de aula, ¿no? O sea, pero yo creo que es como sobre todo desaparecer la voluntad de control, ¿no? La Claro. voluntad de control, porque me parece que, bueno, por acá que estoy viendo que está Natalia Pérez, que ella es colega mía en la universidad. Y bueno, y Silvia, que también trabaja en una escuela de artes, uno creería que es un lugar que lidia que sabe lidiar con la falta de control, pero en realidad es un lugar que le tiene mucho miedo a la falta de control, ¿no? Entonces digo, es curioso. Renzo. No, ahora sí, sí. Sí, me recuerda mucho ahí una discusión que tuvimos con un grupo ahí de estudio sobre el aspecto de lo racional, ¿no? Y a qué podemos llamar racional en sí y cuáles son los caminos que llegan a una racionalidad y qué podríamos decir que es irracional en ese sentido, ¿no? Son solamente juegos de lenguaje, tomando el lenguaje en este caso como ejemplo, ¿no? Como que la ciencia es un tipo de lenguaje, pero también existen otros tipos de lenguaje también, ¿no? Entonces, lo racional en sí mismo no tiene un solo camino, ¿no? Sino son solo puntos de vista o perspectivas.
Esas perspectivas, obviamente, dentro de la institución es una lucha constante también, ¿no? Porque atender precisamente esos tipos de perspectivas dentro de estos lenguajes, que no solo uno, lo institucional siempre ahí es te pone una barrera frente a cuando quieres llegar a partir de otras formas más intuitivas, tal vez, ¿no? Y apelan a que lo intuitivo es irracional en sí mismo, ¿no? Tomando el ejemplo que pusiste del agujero negro, ¿no? Es como que la base científica va a decir que el agujero negro es así, pero no existe otro modo de mencionar que el agujero negro puede ser también bajo otras normas, otro tipo de perspectivas. Lo cosmológico en lo indígena no puede ser el mismo agujero negro que lo científico, ¿no? Hablando de otro tipo de cosmologías, ¿no? Y ahí, obviamente, creo que está en nosotros poder como también atender aquellas otras perspectivas que son pluri, ¿no? Y ahí, obviamente, juega un papel importante, nuevamente vuelvo a mencionar, el cómo llegamos a conocer algo desconocido y cómo también de alguna manera abrazamos lo desconocido. Porque también dentro de lo desconocido también hay una forma también de llegar a un conocer bajo otro tipo de sensibilidades que no tienen que ver con una capacidad racional en sí misma, ¿no? Que no hay juegos de lenguaje ahí metidos en ese desconocido, ¿no? Y que otras culturas sí lo entienden como una forma de su entorno, un conocer desde otro punto de vista, ¿no? Desde otra perspectiva. Eso, más que nada, quería saber. Sí, cuento una pequeña anécdota y vamos cerrando, pero bueno, justo acá en Colombia, ¿no? En la región del Pacífico, que hacen algo parecido, ¿no? Con lo que ocurre en Brasil, Antônio das Garrafadas, y que son, digamos, como botellas preparadas a partir de un destilado de caña que se llama biche. Y para que tengan una función medicinal, ellas tienen que tener un secreto, ¿no? Y es eso, es un secreto, no preguntes qué es, ¿no? Eh, eh, entonces digo, ese desconocido, lo desconocido es como esa calle que no sabemos dónde está, donde desaparece el habitante de calle, ¿no? Y que creo que, como tú dices, Renzo, más allá de cualquier juego de lenguaje o poetización de la realidad, bueno, es el misterio, ¿no? O sea, como aprender a conocer desde el misterio y que creo que es no entender el conocimiento como conquista, ¿no? Y posesión, ¿no? Y quizás el misterio es lo que favorece que las perspectivas se multipliquen, ¿no? ¿Seba? ¿Seba? ¿Me escucha? Dale, sí, Pedro, dale. Sí. Nada, muy cortito, solo para quizás ya, bueno, ya se acaba el tiempo, pero como tres elementos que los dejo como una pregunta, más que para que lo respondamos ahora. Uno de lo que planteó Antonia, que es una inquietud, digamos, a propósito de las dificultades, ¿no? De este espacio, dificultades potenciales, ¿no? Pienso, por ejemplo, a propósito del arte, ¿no? Cómo en el espacio del arte, por ejemplo, como que está legitimada la posibilidad, por ejemplo, de imaginar mundos, ¿no? Un poco lo que sucede en el trabajo, ¿no es cierto? Este trabajo como bien intercalado, digamos, ¿no? Del trabajo que está haciendo con Maliki, qué sé yo, ¿no? Pero cómo poder llevar digamos, ese modo de experiencia a otros registros ¿no es cierto? Que trascienden el espacio del arte, ¿no? Eso yo creo que ahí hay cosa como una pregunta, como el arte tiene algo, digamos, ¿no? Pero luego tiene algo que nos permita salir del arte, un poco, ¿no? Esa como una cosa. Lo segundo de lo de Antonio Carlos, que me parece súper interesante, ¿no? Pero también queda la carga semántica, ¿no? Y semiótica del tema de la pedagogía, digamos, ¿no? Que yo creo que también, o sea, que precisamente tiene esa carga que él describía muy bien, ¿no? Esta carga humanista, digamos, ¿no es cierto? Que tiene asociado esto que decía ahora hace poquito, los juegos de lenguaje, tiene ciertas estructuras, ¿no es cierto?
ciertas disposiciones, digamos, que se juegan en distintos ámbitos, ¿no? También materiales, digamos, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo poder forzar, digamos, esa pedagogía, digamos, precisamente para hacerla, desbordarla, digamos, ¿no? Y lo tercero, respecto a lo de Renzo, como la pregunta es cómo evitar, ¿no? Quizás ahí, digo, más que una respuesta, pero como una intuición de pensar también, y esto lo conversaba con mi estudiante el otro día, estábamos leyendo a Mark Fisher, digamos, ¿no? Realismo capitalista, pero pensando un poco, digamos, como esa propuesta que ellos mismos me decían, que era profundamente pesimista, ¿no? Y tenía esta cosa así como, que bueno, efectivamente, pero luego decir, bueno, pero quizás podríamos hacer un gesto inverso, asumir, digamos, el peso ontológico de la pregunta, ¿cómo se habita? Pensarlo más bien, más que, porque pensando siempre respecto del fin del mundo, como esto que aparece, que viene, que la catástrofe, qué sé yo, pero pensarlo más con, no sé, los Stengers, o pensarlo con Haraway, ¿no? O sea, en realidad ya estamos en el fin del mundo, digamos. Entonces la pregunta es precisamente cómo lo habitamos, ¿no? O sea, no esperando, digamos, algo que va a suceder, sino que algo que ya está instalado. Y precisamente, curiosamente, al renunciar como a esa expectativa permanente de que no ocurra, podemos situarnos, digamos, ¿no? Y podemos situarnos de otra manera, ¿no? O sea, podemos crear efectivamente, ¿no? Abandonar, digamos, esa expectativa permanente de creer que en algún momento, por ejemplo, esta racionalidad, ¿no es cierto?, nos va a sacar de aprieto, ¿no? De que la técnica finalmente va a encontrar la manera, ¿no es cierto?, de hacer que nos acoplemos y que podamos seguir existiendo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, ahora la pregunta es una pregunta precisamente por cómo habitar, que es una pregunta de conexión, ¿no? Con la Tierra, con acá, digamos, ¿no? Con, o sea, eso, ¿no? Entonces, ¿cómo conectando esas otras dos cositas, ¿no? Esta cosa del arte, esta cosa de la pedagogía, entonces podemos llegar, digamos, tal vez a proponer, ¿no? Algo así. Yo quisiera también como dejar otra pregunta flotando, ¿no? Y que creo que vuelve, ¿no? Y ahí van como esas constelaciones, ¿no? Que vamos haciendo acá. Vuelvo como a la pregunta que desató el comentario de Silvia sobre la situación política en Chile. Y es claro, esa tensión entre lo instituido, la institución y lo instituyente, y cómo en la institución del arte está institucionalizado pensar posibles, pero por eso también es una trampa, ¿no? Y ese, por ejemplo, el gran dilema que creo, pues, quienes estamos en una escuela de artes es como, bueno, es que la libertad no se puede dar, la libertad se tiene que fabricar todos los días, ¿no? Mm. Y entonces creo que es como, ¿cuál es, o sea, dónde habitar para que sea posible la posibilidad de pensar esos mundos posibles, ¿no? Mm. Y que creo que a veces la trampa es pensar que el arte es un refugio cuando quizás el hecho de Mm. que sea la promesa es su propia trampa, ¿no? Y que era lo que tú Mm. decías, o sea, cómo el arte nos puede ayudar a salir, pero cómo salir del arte, ¿no? Y que creo que es Mm. como, o sea, como que necesitamos un habitante de calle que tenga un lugar secreto en Mm. todos los lugares, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí. No sé si alguien quiere hacer como un comentario final. Creo que por acá, para leer el comentario de Polina, quizás, ¿no? Es interesante que parte de control es siempre tácticas de prohibición y esto pasa paradójicamente en artes bastante por los cánones, normas, tradiciones y laboratorio, más que todo da espacio a jugar, ¿no? La idea del juego, divertirse, explorar, así esto, pues digamos, el juego pues que trae la idea, una idea desde Masumi, facilita e implica un aprendizaje constante, facilita y enseña la diversidad, aprendizaje también político, porque contesta las normas. Bueno, y ahí supongo, Polina, que también Sí, trae la idea sí, yo de... estuve escribiendo, ¿sabes? Sí, por eso parece así como en línea. Pero escuchando así a ustedes, sí, estoy de acuerdo con cada palabra. Am, y quería solamente rápidamente contribuir con
que sí, que el laboratorio es un espacio de juego más que todo, sí, o puede ser, sí, espacio de juego, y juego es una actividad, o no sé, es una acción muy poderosa políticamente porque deconstruye las normas, ¿sí? Y las normas siempre implican exclusión, siempre implican prohibición. Y es interesante lo que también, Sebastián, ahora dijiste, que es importante encontrar formas de huirse de arte en arte, ¿sí? Y este fue muy, yo podría ver muy claramente cuando sí llegué volví a Europa y empecé a trabajar en educación de arte y justamente en espacios de entrenamiento de profesores, están bien marcado las tácticas de prohibición, que me sorprendió bastante, ¿sí? Y sí, es básicamente una discusión constante aquí donde trabajo, que sí, cómo, cómo salir de esto, ¿sí? Y básicamente sí, por ahora me parece que la única respuesta que encuentro es a través de juego, ¿sí? Y juego, ¿no? Pues sí, jugar en sentido de cómo lo presenta Masumi, como los perros, por ejemplo, juegan, como animales juegan, ¿sí? No necesariamente juego con otra vez reglas, ¿sí? Preestablecidas, pero juego que en proceso produce nuevas reglas por el momento, después cambia, después contesta, ¿sí? Juega así. Sí, yo así ya para cerrar, que también es abrir. Sí, que yo creo que una de las provocaciones y y de las motivaciones a alentar, digamos, este encuentro de perspectivas es huir de la idea que habría tal vez un oasis o una tierra prometida donde las cosas no se tuviesen que disputar y lo digo sobre todo al respecto digamos, cómo contaminar o cómo contrabandear la idea de investigación-creación, que muchas veces se ha tomado como simplemente una rúbrica para justificar fondos para que los artistas puedan hacer cosas dentro de la universidad, pero que efectivamente pasa cuando es habitado por todos y esos todos lo pueden hacer desde lugares muy diferentes, ¿no? O sea, que es que digamos, ¿no? Investigadora en literatura, ahí habita la investigación-creación, al inesperadamente ser curadora, ¿no? Eh, entonces creo que también es esa la provocación de llegar y decir, bueno, ¿qué pasa cuando la investigación-creación no es una cosa de artistas, sino que es de todos, ¿no? Y bueno, no, yo la verdad que les agradezco mucho, siempre creo que es muy feliz cuando uno como que no, parece que la cosa está calentando y se está acabando. Creo que eso quiere decir que las ollitas, ¿no? Como que lograron empezar a cocinar algo de interesante y la idea justo de ese juego de palabras del apetece es mantener el apetito abierto, ¿no? Que también es como una cosa muy whiteheadiana. Así que bueno, les agradezco muchísimo y ahora en junio, por agendas, va a haber como una seguidilla de 3 semanas con encuentros. Creo que es en junio, Silvia, que tú estás con Natalie y Claudia. Eh, Así que bueno, supongo que prontamente pues estará subida esta conversa para quien no estuvo y que también después hablaremos, intercambiemos por email. La idea es que también se puedan hacer como pequeñas costuras, ¿no? Sin voluntad de homogeneizar o sintetizar de todo esto que ocurre acá, ¿no? Entonces quería agradecerles un montón y que creo que fue como un gran inicio de este ciclo. Entonces, mil gracias a todos y que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Obrigado, gracias, Sebastião. gracias a todos. Chao, chao. Prazer. Muy bien, gracias. Gracias. Hasta luego.